Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos con el trabajo, Sagitario. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Vamos a ver, Sagitario, y el trabajo, los que sí estáis trabajando. Veo aquí una situación en la cual tú te sientes, Sagitario, los que sí estáis trabajando, como entre dos caminos, porque algo no avanza dentro de lo que es el trabajo, ¿no? Entonces aquí dicen las cartas que no te precipites a los acontecimientos, Sagitario, que esto avanzará, pero comienza a avanzar realmente a lo largo del mes de mayo aproximadamente, Sagitario. Así que yo te diría que no te adelantes a los acontecimientos. Sagitario, que no estáis trabajando, a ti realmente hay alguien que a ti te frena, ¿no? A la hora de o te impide en algún aspecto a la hora de encontrar trabajo. Sagitario, en un futuro podrías tener un trabajo estable. Estable no hablan las cartas de estabilidad. A mí me hablan las cartas, Sagitario, de que tú vas a tener una noticia del exterior, de la posibilidad de trabajar, y que hay algo, que tienes algún tipo de historia personal, de inconveniente, que no puedes coger este trabajo. Entonces eso es lo que yo veo. De todas maneras, Sagitario, las energías van cambiando y quizás de cara a futuro pues sea esto de otra forma. Sagitario, que tenéis un negocio. Pues mira, Sagitario, que tenéis un negocio, tenéis un estancamiento en vuestro negocio, tenéis un estancamiento importante. Ahora mismo tú te sientes como un poco entre la espada y la pared en cuanto a tu negocio, y dice que estás esperando ansiadamente noticias, bien, sobre algo que te puede generar un gasto importante en tu negocio. ¿Obtendrás noticias de esto? Sí, Sagitario. Obtendrás noticias más adelante de esto. Pero estas noticias, que en este caso serán posiblemente positivas para ti, dice, debes de tener en cuenta y atención a esto, porque en el mes de agosto este mismo caso se puede repetir. Así que no bajéis la guardia, así lo dicen las cartas. Vamos a seguimos, Sagitario. Seguimos ahora sí con tu economía. Sagitario, y tu economía, posiblemente concretes algo relacionado con tu economía, que dice, vas a solucionar algo para no tener un problema a mayores en un futuro, ¿no? Sagitario, respecto a tu economía, aquí dicen las cartas, lo mejor que puedes hacer es solucionar las cosas que tengas pendientes. En un futuro, Sagitario, dice, recompensas a nivel económico en tu vida, puedes tener recompensas, pero también dicen las cartas, esas recompensas que tú tengas a nivel económico traen algo detrás. No son unas recompensas claras, o sea, todo el dinero que tú tengas que recibir, Sagitario, dice, trae detrás como algún tipo de engaño o algo por el estilo. Tienes que tener mucho cuidado con esto. Todos los Sagitarios que estéis esperando solucionar algo relacionado con un dinero, con hijos, dice, ha habido mucha lucha con esto y finalmente se soluciona. ¿Bien? A lo largo del mes de abril, Sagitario está tomando decisiones respecto a su economía, y serán decisiones que se les verá la positividad a lo largo del mes de agosto o septiembre. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguimos, Sagitario, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Sagitario que estáis solteros. ¡Wow! Voló.
Voló todo por aquí. Sagitario que estáis solteros. Mira. Mi queridísimo Sagitario, os veo a muchos de vosotros con ganas de sentir el amor, ¿no? Pero ahora mismo estáis pasando por un proceso complicado, como que todo fluye muy despacio o simplemente no fluye. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteritos. Sagitario que estáis solteritos, aquí dicen las cartas que tú vas a vivir un triángulo amoroso o un amor oculto, una de dos, vamos a verlo. Y está relacionado con un lugar donde tú habitúas mucho, ¿bien? Esto por un lado, Sagitario, y es una persona que va y que irá y vendrá en tu vida, no es una persona para quedarse en tu vida, Sagitario. Yo sí creo que es un triángulo amoroso. Y te voy a decir algo, si yo estoy en lo cierto y esto sucede, Sagitario, esto se va a ir de madre. Y dicen que si la persona oficial, Sagitario, se entera, habrá una separación entre ellos. De hecho, yo veo una separación entre ellos, pero porque esto sale a la luz. Pero el hecho de que esto salga a la luz no quiere decir que sea una persona que vaya a estar ahí. Es lo que dicen las cartas. ¿Bien? Luego, aparte de esta persona, Sagitario, veo también cómo hay personas del pasado que intentan regresar a tu vida, ¿vale? Que intentan comunicaciones contigo, Sagitario. Eso está marcando mucho también. Vamos a ver qué pasaría con este triángulo amoroso y después de que hubiera una separación, ¿eh? A ver si existe la posibilidad de que tú tuvieras con esta persona una relación estable o simplemente tiraríais cada uno por vuestro lado. Vamos a ver. Sagitario, solteros. Sí continuaríais, Sagitario, pero sería un proceso bastante lento. Yo no te puedo decir que esta persona se separa y que luego en un futuro, y que luego recién separada esta persona inicia contigo una relación a la luz. Yo eso no lo veo así. Yo veo un proceso, ¿bien? Entonces yo te diría, Sagitario, todo depende de lo que tú estés dispuesto a esperar a esta persona. Aquí no estamos hablando de esperar a una persona porque se va a ausentar de tu vida, no se va a ausentar de tu vida. Hay un proceso en el cual va a ir dando pasos y pasos muy lentos, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Sagitario, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí están confirmando las cartas que esto va a ser una relación en la clandestinidad. ¿Ves? Aquí dicen, pero surgirá lo inesperado, os van a pillar. Y sale claramente. Y quedará el camino libre. Pero ese camino libre va a ser difícil. Va a ser complicado, Sagitario. Va a ser complicado. Vamos a ir concretando esto. Vamos a hacer una pregunta clara aquí a él. ¿Vais a ser pareja oficial en un futuro con esta historia que está a punto de suceder en tu vida, de comenzar en tu vida? Las cartas dicen que sí. Las cartas dicen que sí. Pero que tienes que pasar por ese proceso de que va a haber muchos inconvenientes. Peleas entre vosotros, incluso rupturas entre vosotros, con su correspondiente vuelta. Pero dicen que sí. Ya me contaréis. Sagitario, vamos a seguir. Seguimos con los Sagitario que estáis casados en convivencia y novios. Sagitario que estáis solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Sagitario, casados en convivencia y novios. Habéis tenido
habéis tenido momentos de... que habéis sentido que la relación estaba condicionada, ¿no? Posiblemente sea así, pero también lo poco que habéis tenido en la relación se ha vivido con mucha plenitud o se vive con mucha plenitud. Bien. Hay un cambio aquí en uno de los dos, Sagitario, que puede generar miedos en el otro. Bien. Y aquí me hablan de tentaciones. Tentaciones de personas que intentan, vamos a decirlo así, tener algo con alguno de vosotros dos. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Sagitario, casados en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que todo este condicionamiento que vosotros habéis tenido como que se le va dando ya como un poquito de solución también. Como que, como te he dicho, que con lo poco que hemos tenido en la relación pues ha sido pleno, ¿bien? Ha sido en plenitud y luego dicen las cartas, estáis a punto de solucionar algo o de hacer algo vosotros que os va a unir mucho más y no tiene nada que ver con hijos, Sagitario. Entonces, esto que se va a hacer aquí, Sagitario, dice, os une más, pero a otros niveles. No a nivel amor. Yo no te estoy diciendo a nivel amor. Sagitario. Entonces, aquí dicen las cartas que cuidado con las tentaciones, porque esto que os une no tiene nada que ver con los sentimientos. Que en cuanto a los sentimientos estáis un poco, vamos a decir, distantes, bien. Y que uno de los dos, veo aquí como fantasea, habla de mucha fantasía, ¿no? De cara a futuro, pero de una fantasía que en la cual no entra la pareja, ¿no? Lo que estoy viendo aquí. Vamos a ver qué quiere decir esto. No entiendo muy bien esto. Mira, Sagitario, mira, esto tiene que ver con una persona mayor, tiene que ver con una persona mayor. Es que no entiendo nada tus cartas, ni tus cartas y las mías. Esta fantasía tiene que ver con una persona mayor que podría ser una figura materna. Quizás sea como el poder traer o convivir con esa persona. Pero yo lo que veo aquí es que por destino eso no va a pasar. Por eso digo que es una fantasía, porque esto no va a llegar a pasar. Pero por cosas del destino, porque lo quiera así. Sagitario. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, están un poco alborotadas tus cartas, Sagitario.
Sagitario, casados, en convivencia y novios. Dice que hay algo que uno de los dos siempre lo ha tenido en su mente que pasaría, ¿no? Esto es como cuando tú dices, tienes esa voz interior que la tienes ahí, que no se le hace mucho caso. Y se le dice, y te dice constantemente, esto va a pasar en un futuro y no es positivo, y esto va a pasar, y esto va a pasar, esta persona me la va a liar por aquí, me la va a liar y al final te la va a liar. Y al final esto pasa, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Lo que te he dicho de que cuando pensamos estas premoniciones que tenemos a veces aquí dicen las cartas, que sí, que esto va a pasar en un futuro y que es algo que tú ya sabías. Pero esto no implica entre vosotros, Sagitario, lo que es una separación. Yo no veo una separación entre vosotros. No lo veo. Veo rivales en un futuro. Sí. Sí. Yo eso sí lo he visto. Vamos a ver. Muchos de vosotros también dicen las cartas que estáis en un proceso ahora mismo de muchos cambios, que esos cambios van a seguir adelante, pero que cuando surja otro tipo de acontecimiento en vuestra vida, sobre todo cuando tengáis algo que os una más, supuestamente, realmente nos damos cuenta que no nos une más, que lo que nos trae esto es más problema. De todas maneras, cada uno lo tiene que aplicar a su historia, Sagitario? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Sagitario y tu mensaje especial del amor. Sagitario, tu mensaje especial del amor te dice... Pueden presentarse ciertas personas que generen un inconveniente en tu vida, que generen un estancamiento en tu vida, pero la última decisión la tendrás siempre tú. Cada uno que lo aplique a su historia, Sagitario. Vamos a seguimos. Sagitario, con tu mensaje, tu mensaje no, tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje, ¿bien? Sagitario, cuídate los dolores de cabeza, ¿vale? Salen muy marcados los dolores de cabeza. Y luego dice, hay muchos cambios en tu vida, Sagitario, que vas a hacer respecto a tu salud, respecto a tu forma de vida. Dice que serán positivos para ti, pero que hay algo, dice que no deberías de dejarlo pasar, así como si no fuera nada. Y esto ya, pues cada uno, yo no te puedo dar un diagnóstico, Sagitario. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Sagi, con tu mensaje general. Sagitario y tu mensaje general te dice... Es el momento de empezar, ¿no?, a relajarse y a vivir tu vida de otra forma, a recoger los frutos de tanto trabajo, de tanto esfuerzo o de tanto sufrimiento. Sagitario, el número 48 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Sagitario, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.